Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿No han tomado ese curso sobre Social Community? Muy bien. Entonces, vamos iniciando. Por favor, me avisan si se me escucha. Se escucha, Alic. Excelente. ¿Se puede ver mi pantalla? Bueno, hoy la clase va a tener dos partes. La primera, vamos a hablar sobre la búsqueda eficiente en bibliotecas, tanto físicas y virtuales. Y en una segunda etapa vamos a dar un repaso a lo que hemos visto después del examen para habilitarnos para el sábado. El sábado, ¿qué tenemos? ¿Me hacen recuerdo? Preevaluación, licenciado. Hoy es la preevaluación. El sábado es nuestro segundo parcial. Entonces, después de ver cómo se hace la búsqueda de bibliotecas, tanto físicas como virtuales, vamos a hacer un pequeño repaso para que les vaya bien el sábado. ¿Está bien? Y van a tener que participar, si no, no vamos a ver las respuestas, así que alístense. Muy bien, entonces lo que queremos es empezar a dominar la información académica que hay en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar ya a armar nuestro marco teórico, nuestro marco contextual y una de las herramientas más importantes para empezar a ver de qué trata nuestro tema, si es que hay personas o instituciones que ya han llevado a cabo un trabajo parecido al nuestro, es que debemos empezar a buscar la información. Debemos empezar también a sistematizar o de alguna forma ir construyendo ciertos criterios sobre cómo vamos a validar la información que estamos encontrando. Es decir, si es de fuentes confiables, si es de primera mano, si es una fuente secundaria, si es una fuente terciaria. Para luego empezar a ver cómo podemos ir organizando esta información, sistematizarla y tener una especie de resumen que puede ser nuestras técnicas de fichaje, que si bien las habíamos visto antes, es bueno reforzarlas y verlas a partir de un criterio ya de innovación e incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, lo que quería preguntarse, ¿en algún momento a ustedes les ha tocado buscar información a través de bibliotecas? ¿Cómo lo han hecho? Si me pueden comentar un poco eso. Licenciado, personalmente utilizo el Google, digamos, y ahora la herramienta que nos provee el WhatsApp mediante la IA. Más de eso, licenciado, no he tenido la oportunidad de poder ahondar más en este caso. ¿Alguna vez has accedido a libros digitales completos? Sí, mediante el Google. Pero el Google Académica o el Google Books. La académica.
Excelente, excelente. Entonces, como estamos en un entorno universitario, lo que debemos empezar es también a eh, seleccionar fuentes confiables para que nuestra búsqueda de información sea eficiente y de alguna forma nos permita llegar al éxito académico y a la producción de conocimiento que estamos esperando. Entonces, de a poco, incluso cometiendo errores, uno va desarrollando habilidades que van a optimizar nuestro tiempo, van a mejorar la calidad de la investigación y nos va a permitir fundamentar argumentos sólidos. En ese contexto, la búsqueda del Google es importante, es una herramienta que nos facilita el poder encontrar temas específicos, pero para ponernos un ejemplo, cuando busco un concepto, ¿a qué fuente irían ustedes? Si bien me dicen el Google me da más opciones y generalmente hay una que aparece al principio, sobre todo para el tema de conceptos. ¿Saben cuál es? O en su caso, ¿cuál es? Porque también uno va entrenando al Google en función de sus búsquedas. Tratemos de hacer un ejemplo. Sí, escucho. No, licenciado, la verdad, no tengo el conocimiento. Ya. Lourdes, el Licenciado, Google. Dime, Van. creo que al principio, antes de la IA te daba el Wikipedia. O sea, los primeros conceptos los daba el Wikipedia. Ahora el Gemini te está facilitando esa información. O sea, previo al Wikipedia te lanza el concepto la IA. Ya. Has dado en el clavo justo en el tema de la Wikipedia. Si nosotros nos ponemos a analizar como fuente confiable la Wikipedia, estamos cometiendo un error. Es más, te podría decir que un Gemini o un ChatGPT son mucho más importantes que una Wikipedia, porque la Wikipedia está elaborada por personas que no tienen una especialidad en educación o en el área que estoy buscando. Es más, si buscamos documentos históricos, procesos históricos, hay personajes que incluso han escrito su propia biografía en la Wikipedia. Entonces no es una fuente confiable. Eso me parece muy importante de rescatar. Y en el tema de la IA, lo que debemos pedirle en función a los prompts de nuestra búsqueda en la IA es que nos diga a qué fuentes ha recurrido para darnos ese concepto. Sácame de una duda, ¿el Gemini es parte de la búsqueda, del motor de búsqueda del Google? Ahora sí, licenciado, bueno, en mi caso sí, como le digo, los primeros conceptos te bota el Gemini, o tal vez con las nuevas actualizaciones han salido así, pero en mi computadora sí me está botando la IA como principal, como proveedor de información. Pero te da las fuentes de donde está extrayendo esa información. Sí, licenciado, sí. Entonces, en ese caso está bien. Pero tenemos algunas fuentes confiables que si quieren ustedes de alguna manera, por sentido común,
es que podemos sustentar y justificar el uso de estas fuentes. En tema de conceptos o de redacción, ¿cuál será la indicada para buscar cómo se escribe correctamente una palabra o cuál es su significado? Yo quiero saber el concepto de eficiencia. ¿A dónde recurriría además del Google para saber cómo se escribe eficiencia? ¿Cuáles son los conceptos que son interpretados a partir de esta palabra? No sé, licenciado, a un principio nos dijo una página que era la Real Academia, tal vez esa puede ser. Excelente. Entonces, la Real Academia tiene años de consolidación de la forma correcta de expresar las palabras, pero además tiene un diccionario que lo va respaldando y que todo el tiempo se va actualizando e incluso para incorporar nuevos términos hace una serie de reuniones y demás. De la misma forma, podemos usar un Google Scholar, páginas de revistas importantes. En el caso de investigación, yo les podría hablar de Cielo, de Redali, después esas en general que son las que más se usan. Pero si una institución tiene información, ¿ustedes creen que es una fuente confiable? Les aclaro el ejemplo. Si yo consigo un dato de la página oficial de la Organización de Naciones Unidas, ¿será una fuente confiable? Tendría que ser licenciado, pero Excelente. si es que hablamos, por ejemplo, del INE, por ejemplo, Ya. está plasmada la información en su página y está actualizada, pero los indicadores no están, o sea, las variables que utiliza el INE no está adecuada a la realidad, digamos. O sea, ahí hay una variación de los datos, pero sí tendría que ser una fuente confiable para utilizar esa información. Excelente, Abad. Y si tenemos estas dudas, y como tú dices, a lo mejor encontramos datos contradictorios en otras fuentes que desde nuestra apreciación también son confiables y sirven más a mi estudio de investigación, lo que puedo hacer es confrontarlas. Es decir, señalar en una primera parte, esta es la versión del INE, que te doy también la razón. Si bien es una fuente oficial, ha dejado de ser una fuente confiable. ¿Por qué? Uno, que ha empezado a, si quieren, poner velos y no mostrar toda la información que antes se hacía de una forma transparente y te van cambiando según los periodos
y dependiendo de a quién están a cargo, incluso los datos, como datos del censo, como datos de crecimiento, como datos de evaluación y otras. Entonces, al ser una fuente oficial, sí tengo que respetarla, pero puedo confrontarla con otros datos y usar el que mayor beneficio y solución preste a mi planteamiento del problema. Muy bien, entonces eso se puede hacer con también otras fuentes de información como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en vista de esta primero interpretación y selección de fuentes, debo entender que la naturaleza de mi búsqueda de información no va a ser lineal, sino va a ser un ciclo que me va a permitir primero identificar términos para mejorar mis planteamientos del problema, para mejorar incluso la calidad de redacción de mis objetivos, pero sobre todo me va a determinar ciertas fuentes que tengo que aprovechar o desechar dependiendo las características de mi investigación. Porque les voy a ser sincero, mientras uno va más investigando más sobre un tema, empiezan a surgir nuevas variables o te permiten develar la complejidad del tema que estás abordando y a partir de eso puedes empezar a reducir tu tema de investigación, redefinir tus objetivos, cambiar tu hipótesis en función a cuáles han sido tus planteamientos iniciales dentro de la investigación. Ahora esto es válido, es totalmente válido porque la investigación es un proceso constante de ajuste y aprendizaje en el que mientras más transparentes seamos, más posibilidades de justificar académicamente nuestra investigación tenemos. Por eso es que hablamos de una adaptabilidad y flexibilidad no solo en la estructura de nuestra investigación, en función a estos cambios que les he ido explicando que hacemos, sino que incluso en la implementación de las estrategias podemos encontrar que debemos hacer algunas variaciones o ajustarlas a la diversidad y las características, primero de mi investigación y luego de las fuentes y los formatos que se me ha permitido accesar o que están disponibles dentro de mi entorno académico. Entonces, esto me va a permitir ir cambiando de un enfoque a otro según la relevancia y la información que vaya encontrando. De eso no se asusten. Por eso es que desde el inicio declaramos que en estos procesos de investigación vamos a ser adaptativos, pero además flexibles en función a la información, a las fuentes que vayamos encontrando. Entonces, para eso, la problematización, el planteamiento de la pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis me van a definir cuál es mi necesidad de investigación. Entonces, a partir de eso, es que debo preguntarme qué información específica necesito.
porque me voy a encontrar con un mar de información por el que voy a tener que navegar, pero necesito elaborar o prestarme una herramienta para empezar a delimitar qué información sirve y qué información no sirve. En ese contexto es que nuestra brújula de navegación van a ser nuestros objetivos, nuestro planteamiento del problema y nuestra hipótesis. Por eso es que se nos pide evitar una sobrecarga informativa. A veces demasiada información llega a perjudicar, pero en el tema de investigación es más caótico, porque empiezas a encontrar datos que desde tu punto de vista son interesantes, que incluso quieres incorporarlo en nuevos objetivos de investigación, pero que te están haciendo bulto. Aquí se refuerza esa mirada de la que habíamos hablado, que es estratégico el plantearnos objetivos claros que nos permiten guiar la búsqueda, pero además no poner demasiados objetivos. Uno, porque me los van a cobrar y voy a tener que responder a cada uno de estos objetivos y justificar si han sido viables, cuál ha sido la información que he obtenido en base a ellos, qué resultados he logrado en base a ellos y cómo se articulan al final con mi pregunta de investigación, con mi hipótesis para redactar las conclusiones a las que quiero llegar. Por eso es que reiteramos, mientras sean menos objetivos, habíamos inicialmente planteado 3, creo que es un número manejable, van a ser estos los que nos guíen hacia la búsqueda de información. Por eso es que nuestros objetivos deben ser claros. Debemos evitar tener demasiada información que no conteste a estos objetivos. Es decir, evitar esa sobrecarga informativa para así también optimizar nuestro tiempo y nuestros recursos. ¿Alguno de ustedes ha estudiado con acetatos? ¿O alguna vez han visto una presentación con acetatos? ¿O directamente han pasado a la retroproyectora? Eso quiero saber. Yo sí le hice, pasé con acetatos. Había una proyectora donde poníamos los acetatos y lanzaba la pantalla grande. Perfecto. Cuando ponías un acetato era como un slide ahora de información, ¿no es cierto? Sí, le hice. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a tratar de hacer esto? Con acetatos era más bonito. Pero, esta es mi información. Pero empiezo a sobrecargarla y ponerle encima otra información, así como en el acetato. Esto a mí me lo han hecho con acetatos. Y pongo otra información. Y pongo la otra información del otro acetato. Y pongo la otra información del otro acetato. Esto ya es una sobrecarga de información en la que no llego a entender nada. Me dejo entender por qué entonces no queremos que se sobrecarguen de información. Mucha información y además no pertinente llega a ser desinformación.
Por eso es que lo que pedimos es que evitar esta sobrecarga. ¿Se ha entendido el ejemplo? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, lo que queremos es, primero, en función a nuestros objetivos, empezar también a, de una forma estratégica, seleccionar términos específicos y técnicos para de esta forma ir refinando nuestras búsquedas y más que usar operadores booleanos, ir entrenando a nuestro algoritmo, más con lo que nos ha dicho Abad, que ya cuenta con una inteligencia artificial. Entonces, lo que nos va a permitir eso es, si quieren de alguna forma empezar a educar a mi buscador a partir de términos técnicos o en su momento, incluso en inglés, para ir ampliando la búsqueda o caso contrario, restringirla a precisamente lo que estoy buscando en base a la respuesta de mis objetivos de investigación. En estos últimos meses, ¿qué palabra o término técnico de administración se les ha dado? Customer Journey, ¿saben quién es el Customer Journey? ¿O todavía no han llevado clases con ese término? Todavía no, Liz. ¿Qué término técnico han estado utilizando? Know-how. Nada. No, Liz, ninguna. Ningún término, know-how. ¿Qué otro término pues hay en administración o en ciencias económicas? Por ejemplo, Elio, tú hablabas del merchandising, ¿no es cierto? Sí, licenciado, pero eso es en mi área laboral. Pero igual es un conjunto de técnicas que son usadas para la promoción de productos. Entonces tiene que ver con el tema de la administración, porque al final es lo que aumenta mi visibilidad en ventas. A ver, otro término, ya sé cuál. Por ejemplo, quieran o no, sea cualquiera de los temas que estemos tratando, vamos a hablar de los stakeholders. ¿Saben lo que son los stakeholders? Abad, ¿conoces a los stakeholders? No, Lick, me pescó. Son los que tienen un cierto interés, o sea, no forman parte de la institución en sí, pero tienen intereses creados. Pueden incluso ser en algún momento proveedores, pueden ser observadores del proceso que se está implementando. Entonces, ese tipo de palabras o términos técnicos, yo debería ir incorporando en mi cuaderno de trabajo, en lo que hemos dicho, nuestra libreta de trabajo,
para ir también incorporando dentro de mis motores de búsqueda. Por ejemplo, en tu caso, Abad, el término comunidad educativa no es tan sencillo. ¿Quién consideras que es la comunidad educativa, por ejemplo? En este caso sería la comunidad de los maestros, entiendo yo. ¿Ya? ¿Quién más? Bueno, los que reciben la educación, en este caso los alumnos. Los estudiantes, porque alumnos creo que ya Sí. Ya no, los con la estudiantes. Belino nos riñen si decimos alumnos. Sí, los estudiantes. Los estudiantes, pero dentro la definición del Avelino Siñani, incluso el alcalde, que puede llegar a ser un stakeholder, es parte de esa comunidad educativa porque tiene un interés. Puede ser solo en infraestructura, pero hay un relacionamiento. Entonces, términos como estos debemos incorporarlos si quieren a partir también de un desglose y conceptualización para homogenizar y darle un nombre a la búsqueda que vamos a hacer. Entonces ahí te van a empezar a cuestionar, ¿por qué hablas de alumnos cuando la ley Avelino Siñani son estudiantes? O en el caso de Helio, ¿cómo llamas a tus clientes? ¿A quiénes les das el servicio? ¿Son clientes o hay otro término que se use? Cada cliente tiene su categoría, pero eso regularmente lo manejamos internamente. Bueno, pero tienes que ponerlo como parte de esta estructura de búsqueda de información para, uno, entrenar tu algoritmo y dos, en su momento empezar a, si quieres, desglosar, conceptualizar esas categorías. O lo que habíamos hablado del KPI. El KPI, si bien lo entendemos de forma general en función a los parámetros de cumplimiento que se nos exigen, a lo mejor habría que desarrollar, ¿cuál es la palabra en inglés? ¿No es cierto? ¿Tú sabes cuáles son los términos en inglés del KPI? La verdad, nos han dicho, pero no me acuerdo. Sí. Ya. Entonces, es a partir de eso que tenemos que empezar a conceptualizar para hacer nuestras búsquedas, ¿no? En tu caso, Lourdes, yo siempre me olvido, ¿no? Esa agencia, ¿qué es? Administración General. ¿Qué es la administración general desde ese punto de vista bancario o crediticio? En sí, la Administración General se encarga, como le decía, de todo, la compra, la venta, la alquilación del lugar, todo eso. Pero entonces tenemos que darle un concepto desde el punto de vista de nuestro trabajo. Porque para mí la administración general puede ser una general administración que hacen todos, que hace un colegio, que hace una empresa, cuando tiene otro tipo de características el tema bancario o
dentro de mi estudio de investigación, porque ahí va a entrar infraestructura, ahí va a entrar logística. Me dejo entender entonces por qué debemos empezar a tener una especie de glosario para nuestra búsqueda de información. Sí, listo. Muy bien. Entonces, para esto nos vamos a poder encontrar con base de datos académicas a través de páginas web que según nuestra carrera o nuestro tema de investigación debemos empezar a clasificar como confiables, no confiables, formales, no formales, oficiales, no oficiales, porque va a ser diferente en que yo me refiera a cierto dato extractado de la Real Academia Española, por decirles algo, en contraposición con el Rincón del Vago. ¿Cuál tendrá mayor justificación y peso? ¿El Rincón del Vago o la Real Academia Española? La Real Academia, licenciado. Ya, entonces, ¿por qué usted sacaba sus trabajos del Rincón del Vago? Eso quiero saber. No, no es cierto. Incluso yo me he encontrado hasta páginas que dicen que tratan con fake news, o sea, con mentiras en función a un tema. Y ahí también debemos reconocer que se utiliza la inteligencia artificial para hacer los famosos memes y también para hacer fake news. Entonces, va a depender mucho de nuestro criterio para justificar el tipo de fuente con la que estoy trabajando. Y una vez más, será diferente que yo exponga una página de Naciones Unidas, www.onu.latam.bo, a una página que me diga telocreíste.com, ¿no es cierto? Entonces ahí va a depender también mucho de nuestro criterio y nuestra toma de decisiones. Hay universidades que tienen repositorios institucionales. Yo no sé, Abad, si contigo hemos llegado a ver cómo se cita, por ejemplo, un documento de internet. No, licenciado, no lo puedo ver. Ya, de forma rápida y sin darte muchas especificaciones. Si no contamos con el nombre, el autor y demás, lo que tenemos que declarar como parte de esta información que hemos encontrado es nuestro nombre, darle nuestro apellido y en la primera inicial de nuestro nombre, darle un título a la página que hemos encontrado, copiar su URL y poner la fecha y hora en la que estamos rescatando esta información. ¿Te imaginas por qué necesitamos declarar de esa forma la fuente de donde hemos sacado la información al no ser confiable? ¿Por qué? Entiendo por la responsabilidad que tú estás dando, tú estás dando el aval, digamos, de la investigación. Por eso primero citas tu apellido y la página de donde has sacado, supongo, licenciado. Perfecto, es justamente ese el criterio que queremos formar, porque llega un momento en que al tratarse de antiguos blogs o de
de un WordPress en su momento, donde uno podía hacer páginas que dependiendo del pago o administración de el dominio o servicio que se tenía, se puede caer. Entonces, para tú darle justamente, primero ser responsable de la identificación de esa información y luego tener un respaldo, a partir de estos datos podrás encontrar un caché que haya sido guardado o un me he olvidado cómo se dice. En español sería una captura de pantalla para demostrar que esa información en su momento sí estaba en la red. Como ha ido pasando mucho este tema, tenemos instituciones generalmente vinculadas con las universidades que lo que empiezan a hacer es tener repositorios, es decir, dada su calidad académica y que tienen la posibilidad de perdurar en el tiempo, lo que te hacen es resguardar ciertos documentos, tesis, disertaciones, publicaciones que a lo mejor en su momento hayan sido dadas de baja en el motor de búsqueda o en el dominio que tenían, pero en el tema del caché y del contenido se encuentran en estos repositorios. Y lo otro son las plataformas de acceso abierto, a partir de las cuales podemos hacer consultas sobre recursos gratuitos, temas específicos de investigación y generalmente indexadas a nuestros motores de búsqueda. Entonces ahí les dejo una especie de chanchullo de cómo podemos identificar a partir del Google y cierta terminología que nos permite encontrar de forma exacta a lo mejor un documento que se ha perdido o que se ha caído dentro de los dominios o no se ha pagado el servicio. Entonces tenemos el AND, el OR, el NOT, que es un poco la función de el Google que te permitía tener resultados específicos a lo que tú estabas buscando y más si de forma directa el documento entre comillas no te salía. Ahora entiendo también que esta especie de lenguaje básico de programación ha ido perdiendo su importancia por la aparición e implementación de la IA. En algún momento les puede ser importante. Entonces, como van a tener esta presentación en la plataforma, pueden también extractar de ahí esta especie de chanchullo. Bueno, ante estas características, entonces, nosotros como investigadores o como estudiantes que estamos en este proceso de búsqueda de información, tenemos que fortalecer nuestras habilidades digitales, incluso para justificar y demostrar la fuente de la que estamos sacando la información, pese a que sea a través de la IA o un motor de búsqueda. Por eso es que queremos fortalecer nuestro dominio en los motores de búsqueda avanzados, como el Google Academic, como el Google Ads, si es que vamos a buscar datos en específico, pero aún así debemos, si quieren cernir esa información y usar nuestro criterio para hacer una evaluación crítica
de estas fuentes digitales, porque estoy tratando un poco de caricaturizar, pero nos podemos encontrar con un dominio o una fuente que diga telocreíste.com y ahí ustedes no se lo tienen que creer. ¿Por qué? Porque deben gestionar y organizar esta información que están obteniendo. Entonces, para eso, sí, se puede usar cierta colaboración a través de la IA o ciertas instituciones, pero siempre tratando de ser transparente y mostrar que queremos hacer esta compartición ética. ¿Por qué decimos entonces que es fundamental incorporar el pensamiento crítico y medios de análisis de verificación? Sobre todo por las fake news, pero además por la sobreabundancia de datos que no han sido cernidos o justificados en función a su confidencialidad. Por eso es que hay que desarrollar estas habilidades fundamentales para la investigación académica y la toma de decisiones informadas. Vamos a volver a caricaturizar. ¿Alguno de ustedes ha visto el video de los gatitos peleando con el tigre y defendiendo al león, diré al perro? ¿Han visto esos videos o no? No, Lice. Mejor. Del canguro. Ese sí, Lice. ¿Qué me puedes decir del canguro? ¿Cuál era tu posición? Yo había dicho, estaba creada por la IA. Pero al principio te la has creído. ¿O no? Sé sincera. No, no me la he creído. ¿Desde el principio sabías que era IA? Sí. Bueno, y estos temas de que la sacan a la presidenta de México, declarando que va a impedir la entrada de, no sé qué se llama esta chica, esta cantante. Ángel Aguilar. Perfecto, exactamente. ¿También sabías que era IA o en su momento has dudado? Me parecía raro. ¿Qué tiene que ver una presidenta con una cantante, por más que sea la rival de la Cazzu? Entonces, por eso es que necesitamos ahora más que nunca de ese su pensamiento crítico y que hagan por lo menos un análisis de verificación de estas noticias. ¿O cuántos de ustedes creen que la Tierra es plana? No lo vamos a debatir ahora, pero ¿alguien considera que la Tierra es plana o tiene alguna duda? Muy bien, porque no es ni plana ni redonda, es un geoide. ¿Qué es un geoide? Un geoide es una especie de roca que puede aparentarse redonda, pero tiene sus deformaciones y van a poder buscarla después en el internet. Entonces tenemos que evaluar la autoridad de valga la redundancia, el autor, la institución y otra cosa que es fundamental y no se las he dicho, considerar la actualidad
de esta información o de estos datos. A través de las redes sociales o estas nuevas formas de comunicación, también lo que se hace es tergiversar el momento de un hecho. Se usan imágenes, si quieren, pasadas o como antes se decía de archivo, para decir que se está dando una protesta social de estas características, o sea, de determinadas características, cuando en realidad las imágenes o corresponden a un periodo anterior o corresponden a otra ciudad que no es en la que está ocurriendo el hecho. Por eso es que también debemos ver la objetividad de la información y hacer una especie de verificación de referencias cruzadas para ver la exactitud del dato. Entonces, se murió el Papa, no sé cómo se llama el Papa ahora. ¿Alguien sabe? No, algo más actual. Aprendieron al hijo del presidente Arce la tarde del 16 de octubre del 2025. Pregunto, ¿según qué fuente? Lo he visto en el Facebook. ¿Cuál era la fecha? La fecha decía publicado hace 2 horas. Había una foto de él con manillas. ¿Con qué puedo hacer una referencia cruzada? Tal vez con el noticiero, licenciado. Con el noticiero, con la radio, pero si ya hay más de uno que no sean del mismo medio hablando el tema, estoy haciendo una verificación de referencias cruzadas. ¿Me dejo entender? Creo que no, Sí, repito. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, tengo que preguntarme, ¿quién es el autor o la institución? ¿Qué credenciales tiene o afiliaciones? ¿Tiene experiencia en el tema? ¿Es reconocido en el tema? ¿Tiene publicaciones anteriores? ¿Se ha hecho de una reputación? ¿Hay un sesgo o conflicto de interés o de patrocinio? Y de la misma forma también va a tener que funcionar nuestro ojo para ver si el video es o no hecho por la inteligencia artificial. ¿Les puedo hacer una pregunta personal? Sin referirnos a quién ni cómo, pero han notado que hay ahora propaganda, sobre todo en el TikTok o en el Instagram, que es inteligencia artificial. Han Sí, llegado, licenciado. han Sí, llegado a hay. tener ese ojo así especializado. Regularmente ya se están, digamos, abocando las empresas a la inteligencia artificial. Pero hay alguna cosita que falla, no sé si por suerte y demás, pero las últimas propagandas que yo he visto, hay un viejito o un tipo levantando el dedo que no existe, o sea, ha sido armado por Gemini o algún software, porque logras que tiene, o sea, sus movimientos y demás no son como los de un spot, o sea,
Han agarrado la inteligencia y le han dicho, quiero que me dibujes una persona de tales características haciendo esta operación con una bandera de ta 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 ta. ¿Han logrado? ¿También han identificado ustedes o yo nomás me estoy creyendo que ya usan inteligencia artificial para eso? ¿Sí o no? Nomás dígame, ¿sí o no? La verdad no lo he visto yo, pero licenciado, yo le comento que mi empresa ya está, digamos, metiéndose más a la inteligencia artificial, porque uno deduce costos y muchas situaciones. Entonces ya está en ese... O sea, ya no necesito actores. El que va a tomar el producto es dibujado, es creado en computadora. Sí, algunos conceptos, por ejemplo, que manejan, y les hacen la pregunta a inteligencia artificial y todo eso. Entonces, ya se están abocando más a eso porque le han visto que, digamos, pagar una persona que se los haga es más caro y preguntarle a la inteligencia artificial es más económico. Excelente. Entonces eso tenemos que incorporar, ese ojo crítico, ese pensamiento crítico, hay que incorporarlo ahora en nuestras investigaciones. Y lo fundamental, que también lo hemos hablado, es no depender de la inteligencia artificial. Es decir, usarla, estamos de acuerdo, pero no sea la inteligencia artificial la que te use a ti y tú tengas que justificar en función a la inteligencia artificial por qué lo has hecho de esa manera. Bueno, entonces el siguiente paso es ver la actualidad, lo que habíamos hablado de las fechas, ver si se publica regularmente a través de ese medio, ver ciertos sesgos o cuál la intencionalidad del autor o de la noticia, porque les voy a ser sincero, incluso los que acuden a la inteligencia artificial no lo hacen de una forma metódica, tienen errores. Agarran y copian el texto íntegro y al final de su artículo o de esa producción que estamos rescatando, dice, ¿quieres que te ayude haciendo un resumen? Y él, ¿para qué me tiene que poner eso en el artículo? O sea, es el grado de dependencia que te copian hasta las sugerencias que te está dando ahí abajo la inteligencia artificial. Entonces, hay que también leer desde ese punto de vista crítico toda la información y la letra checa que tiene cada uno de los documentos. En algunos casos, la inteligencia artificial incluso etiqueta sus productos como Sora, Gemini, te pone una estrellita en la esquina o te ponen un copyright casi en marca de agua que de alguna forma te está dando la información que está hecho con inteligencia artificial. Pese licenciado, que no está actualizada, ¿no? La información que tiene la IA y la que es gratuita, por ejemplo, y la Anglo, no está actualizada. La que tiene costos sí te puede dar información al momento, pero la que es libre, digamos, de uso común no es actualizada. Hay un software que ha sacado los chinos, que es la competencia de Gemini. No tengo el nombre en este momento, que sí es actualizada y es libre y gratuita, pero hay que saber manejarlo, como usted dice. A veces los prompts que nosotros mandamos nos lleva por otro camino y distorsiona la información. Si hablamos de las fake, por ejemplo, muchos canales de televisión se han comido noticias falsas. Incluso Infobae ha lanzado artículos falsos.
Entonces, a veces un poquito discernir ese tipo de información es bien complicado. Como dice el compañero, a veces es mejor ver las noticias porque ahí por lo menos hay seres de carne y hueso que te pueden dar información a quien puedes responsabilizar después, ¿no? Claro, claro. O lo que hemos planteado, el utilizar referencias cruzadas para de alguna forma, como bien también dices, justificar nuestra toma de decisiones en función a que no ha sido el único que ha caído, ¿no? Entonces, en ese mismo contexto es que nosotros tenemos que cuidarnos nuestras espaldas porque estamos produciendo un documento. Y aquí la importancia otra vez de usar las referencias, de dónde estoy obteniendo la cita y la evidencia, mostrando mi rigor académico, pero también respaldando la investigación que estoy haciendo y ser transparente en función a que el lector de mi información diga, bueno, estas son sus fuentes, lo ha sacado de aquí, y si existe un error es también no intencionado, sino ha sido parte, no sé, pues de a lo mejor un engaño o algo así. Buscar la bibliografía completa es exactamente igual que los videos. Si a mí me cortan una parte del video y todo el contexto en el que estoy explicando un tema en específico, se puede interpretar de otra forma, puedo decir otra cosa. Entonces, igual tratar de, por lo menos, tener un conocimiento de la bibliografía completa que estoy usando y las fuentes que se ha usado dentro de ese artículo, dentro de ese libro. Porque haciendo un corte igual en determinada página, puedo tergiversar a partir del contexto lo que está planteando el autor o determinada cita. Luego, buscar la estructura y la coherencia en función al documento bien estructurado para que refleje un pensamiento claro y facilite la comprensión y credibilidad de las autorías y del contenido. Entonces, aquí tengo un pequeño debate sobre cómo aplicar estos criterios, pero vamos avanzando porque ya nos quedan solo 15 minutos y nos queda la organización. Bueno, ¿les parece si quedamos aquí en el tema de la exposición y continuamos esto el jueves, porque el lunes tenemos segundo parcial y más bien vamos a revisar un poco el documento del parcial, ¿les parece? O continuamos y confío en ustedes para el parcial. Revisaremos el parcial Leakboard. Muy bien. Ya, pero me hace recuerdo, tenemos que ver la parte de organización. Rápidamente, entonces, hemos hablado de la investigación como parte de los fundamentos académicos que tengo. Entonces, ¿cuál será el propósito fundamental de la investigación en nuestra universidad? Acumular datos sin analizarlos, repetir conocimientos que ya existen, generar conocimientos nuevos y resolver problemas del entorno, o cumplir con los requisitos académicos. Ustedes tienen que responder. Ahora sí, su participación es fundamental para ir avanzando rápido. La D, licenciado. La D. Cumplir con requisitos académicos. La C.
La C. Ah, la C. Muy bien. Eso es lo que habíamos planteado. Hemos hablado del pensamiento científico. ¿Por qué se caracteriza principalmente? La intuición y la experiencia personal, la aceptación de verdades absolutas, el uso del método, la observación y la verificación, o la improvisación y el acto de ensayo-error. Inciso C, Lick. Perfecto. El viejo truco de que todas son C, no, esta vez no. El conocimiento empírico, ¿en qué se basa? Experiencia directa y la observación cotidiana, el razonamiento lógico y sistemático, la aplicación de reglas técnicas, la experimentación controlada. Ese es el inciso A, ¿no, Lick? Muy bien, ¿por qué? Porque es empírico. Está a través de la experiencia directa y de la observación. O sea, es lo que percibimos nosotros de manera cotidiana y adquirir experiencia. Entonces tenemos ahí conocimiento empírico. Perfecto. El científico, ¿por qué se va a distinguir? Porque depende de nuestra tradición y costumbres, porque no requiere comprobación, porque se obtiene mediante métodos. Muy bien. El técnico, saber por qué ocurren las cosas, saber cómo se hacen las cosas de manera eficiente, crear teorías filosóficas, repetir procedimientos sin necesidad de razonarlos. El técnico está vinculado a dar soluciones. La B, licenciado. La D, repetir procedimientos. B, licenciado. Ah, muy bien. Si las lees mejor así, ay cariño, así no me equivoco. Saber cómo hacer las cosas de manera eficiente. Muy bien. La primera etapa del proceso de investigación, ¿en qué consiste? En las conclusiones, en el problema, en el marco teórico o en los instrumentos. Eso hemos visto recién. Ah, no estaba. El Helio sabe, pero. ¿Qué hemos hecho el sábado que algunos no han asistido? Inciso B, licenciado. La problematización, muy bien. La problematización dentro de la investigación, ¿qué implica? Buscar información, aplicar técnicas, cuestionar una situación o redactar la bibliografía. La C, licenciado, cuestionar una situación. Muy bien. Una pregunta de investigación bien formulada, ¿cómo debe ser? Amplia pero ambigua, clara, delimitada y relevante para el contexto,
basada en opiniones personales, general para incluir muchas respuestas. La B, Lice. La D, B, B. B, clara, delimitada y relevante. Muy bien. Delimitar un tema de investigación, ¿qué significa? Acotar el alcance de estudio para hacerlo manejable y preciso. Ampliar más bien el tema para tener más información. Evitar establecer límites o centrar el estudio en un aspecto aleatorio. Inciso A es eso, Lick. Muy bien. Lo que habíamos dicho es hacerlo viable. Ver si realmente tengo los recursos para hacerlo, de tiempo, de dinero, etcétera, etcétera. La justificación de mi estudio, ¿a qué pregunta va a responder? ¿Cómo aplicar el método? ¿Por qué es importante? ¿O qué instrumentos voy a usar? ¿Sabes cuál es el fin del BNB? 1611. No, del BNB. 1340. 1340, ¿seguro? Sí, Ya. ya. ¿Qué dicen? ¿Cómo justifico la pregunta de investigación? ¿Por el método? ¿Por la importancia? ¿Por los instrumentos? ¿O por lo que espero encontrar? ¿Están ahí o nos hemos quedado sin conexión? Inciso B, Lick. Muy bien. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de el examen. Justifiquen. Una fuente primaria de información, ¿por qué se caracteriza? Léanmelo. La A, licenciado, proporcionar datos originales y directos. Perfecto. ¿Por qué? Porque nos tenemos que basar en una información que sea, como dice, original, que sea de fuente reconocida y recomendable. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Los informes, por ejemplo, de tu... Ay, un nombre me has dicho, del que distribuye, ¿será fuente primaria? Sí, licenciado. No, porque son informes, son interpretaciones. La entrevista o el dato que él te está dando como distribuidor es la primaria. Ahora sí. ¿No ve que habíamos hablado del caso de un asalto? La
entrevista a la víctima es el dato original y directo, no la apreciación del policía o el informe del policía. Ahora sí. Sí, licenciado. Perfecto. Un ejemplo de fuente secundaria, aunque ahorita lo hemos dicho. La B, licenciado. Ya, dime, un libro que analiza los resultados de otros estudios. Muy bien. ¿Cuál es una fuente académica de confianza? Eso hemos visto hoy día. La A. Pero léemelo, y ya está, negrita. Proviene de instituciones educativas o publicaciones científicas. Excelente. ¿Cómo debo evaluar las fuentes digitales? También hemos visto hoy día. Por su autoría, fecha, confiabilidad y propósito. Excelente. Armar una estrategia de búsqueda eficiente en bibliotecas virtuales, ¿en qué consiste? El cuadrito de chanchullo que les he dado. La B, licenciado, usar palabras claves y operadores booleanos. Muy And, or, bien. Excelente. ¿Cuál es el criterio más importante para validar la confianza de una fuente? La C dice que sea verificable, actual y tenga respaldo institucional o académico. Muy bien. Organizar la información, ¿qué va a implicar? La C dice clasificar, resumir y relacionar las ideas principales de las fuentes. Muy bien, lo que hemos dicho hoy día. El fichaje, esto lo habíamos visto anteriormente. ¿Para qué se utiliza? La C dice registrar los datos bibliográficos, resúmenes de las lecturas consultadas. Muy bien, para no tener que estar yendo a buscar todo el libro de nuevo. ¿Cuál es la función de un marco teórico? Sustentar teóricamente el problema y orientar a la investigación. Muy bien, eso también lo hemos dicho ahora en función a las búsquedas. Y investigar en ciencias sociales, en nuestro caso empresariales, ¿qué es lo que implica? Usar inteligencia artificial. No es cierto. Y la B, licenciado, analizar fenómenos humanos económicos para proponer soluciones contextualizadas. Perfecto, es lo que estás haciendo tú, Elio. Vamos a la tercera parte. Es más fácil. El pensamiento científico se apoya en la observación, análisis y verificación.
Verdadero. Verdadero. ¿Quién lee la 22? La investigación universitaria no tiene relación con la resolución de problemas reales. Falso. Muy bien. La siguiente. La problematización consiste en recopilar datos sin cuestionarlos. Falso. Muy bien, Elio. La delimitación del tema permite que la investigación sea más precisa y viable. Verdadero. Muy bien, Lourdes. Las fuentes primarias siempre son menos confiables que las secundarias. Falso. Eso sí es una mentira. Muy bien. Luis, ¿no está Luis? Sí, buenas noches. Luis, te toca más bien. Llegaste tarde, pero llegaste. El 26, ¿verdad? No. Ah, sí, 26. Una búsqueda eficiente en bases de datos académicas requieren el uso de palabras clave. Verdadero. Muy bien. Abad. Validar la información significa aceptar cualquier fuente disponible. Es falso. Muy bien. Elio. El fichaje ayuda a evitar el plagio, a registrar correctamente las fuentes consultadas. Verdadero. Claro, porque estás haciendo tu propio resumen, no estás haciendo un copy-paste del documento o de la cita del documento. Muy bien. Lourdes. Construir un marco teórico es una etapa opcional en la investigación. Falso. Muy bien. Luis, te toca la última. 30. La investigación científica permite comprender y transformar la realidad social. Verdadero. Muy bien. Bueno, entonces, ¿están preparados para el examen? ¿Se consideran que están preparados? Sí, Lice. Muy bien. Nos pondremos de acuerdo. ¿De qué hora quieren dar el examen o quieren que les deje abierta la plataforma de 12 a... ¿Qué hora es? De 12 a 9 de la noche. Abierta, Lice. Ya. El anterior parcial no he publicado la reunión de Meet y por eso me han dicho que ha pasado el sábado 13 de septiembre. Entonces lo que yo voy a hacer es pegarles la reunión, o sea, los voy a invitar, pero no es necesario que entren. Lo voy a poner más o menos a las 7 de la noche. Pero no es necesario. Lo fundamental es que entren a la plataforma y resuelvan el parcial. Y si hubiera algún problema, me escriben al WhatsApp. Aunque de todas maneras voy a ingresar al Meet para darles una miradita, pero eso tipo 7 más o menos. Cualquier cosa, cualquier problema, que se haya caído el sistema, que no aparezca el examen, por favor me escriben. ¿Está bien? Ok, Lice. Está bien, Muy licenciado. bien. Abad, ¿tienes alguna duda? Ninguna, Lick. Ya, de todas maneras, a ver, consejos generales. Si bien estamos armando de forma conjunta el parcial, la plataforma lo que hace es cambiar
el orden de las preguntas, el orden de las respuestas, entonces hay que darle una buena leída de todas maneras y no confiarse. Ok, Lice. Muy bien, les agradezco mucho. Nos vemos el sábado. Bueno, en realidad no nos vemos, pero igual voy a mandar la invitación. Les deseo un buen fin de semana y éxito en su examen. Tengan muy buenas noches. Buenas noches, Lick, gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.